6 de la mañana, 50 minutos. Saludamos a esta hora al doctor José Antonio Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, buenos días, Luis Carlos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM para poder entender esto tan trascendental que se ha decidido en la Corte. Para todos nosotros, para los colombianos, doctor Lizarazo, esto de ampliar el derecho a morir dignamente, ¿dónde lo pone? ¿Hasta dónde está la decisión de la persona, de nosotros, para morir dignamente hoy por hoy en Colombia? Bueno, pues lo que hace precisamente la Corte con la sentencia del día de ayer es, como usted muy bien lo ha señalado, ampliar los supuestos en que es aplicable la eutanasia a los demás supuestos previstos en la propia disposición, en el artículo 106 del actual Código Penal, en el sentido de que ya no es aplicable exclusivamente en los casos de enfermedades terminales, sino en general en todos aquellos casos en que el paciente padece un intenso sufrimiento proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Y esos padecimientos y esa digamos, situación de irreversibilidad, de incurable, de que se trate de una situación insoportable, grave, la tiene que diagnosticar un médico o un cuerpo médico, que son las únicas personas que podrían aplicar la eutanasia, no es cualquier particular. En ese sentido, la Corte mantiene ese condicionamiento de hace 24 años, en el sentido de que se predica de los médicos, y en tercer lugar se mantiene también la exigencia de la voluntad libre de la persona, del paciente, voluntad que debe ser, que debe consistir en un consentimiento libre e informado. Y lo que ha hecho la Corte es actualizar, digamos, en el sentido de que ese consentimiento puede ser previo, como ya está regulado actualmente en el ordenamiento jurídico, o puede ser posterior al diagnóstico, pero siempre debe existir el consentimiento. Y aquí surgen algunas dudas, me anticipo seguramente a la pregunta que me van a hacer ahora: ¿qué ocurre en los casos en que el paciente está en imposibilidad absoluta de expresar el consentimiento? Entonces ya ha habido sentencias de la Corte que se han ocupado del tema, y que en esta oportunidad lo que hace la Corte es actualizar, traer a la decisión toda esa línea jurisprudencial que se ha desarrollado en estos últimos 24 años en relación con la eutanasia. Magistrado, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Cómo quedan las cosas en los casos de los menores de edad que, digamos, cumplan con los parámetros que establece la Corte para poder acceder a la eutanasia? ¿Hay algún tipo de reglamentación al respecto en el caso de menores de edad? Ha habido sentencias, ha habido al menos una sentencia de la Corte, una o dos sentencias de la Corte en las que el paciente ha sido un menor de edad, y la Corte se ha enfrentado al dilema precisamente de cómo proteger, por un lado, el derecho a la vida, por supuesto, que es la obligación del Estado, pero también el derecho a una vida digna, y por lo tanto también a la muerte digna, en el caso de los menores de edad que no están en capacidad, al menos desde el punto de vista del derecho civil, de expresar un consentimiento. La Corte lo ha abordado, lo ha admitido, pero por supuesto, digamos, en esta materia, yo quisiera insistir que la segunda parte de la decisión de la Corte precisamente exhorta al Congreso para que regule la materia, porque todos esos aspectos tan sensibles en una cuestión que es bastante compleja y que toca las fibras más sensibles de todos los colombianos, pues debe ser desarrollada por el legislador mediante una ley estatutaria, y la Corte en esta oportunidad reitera los exhortos que le ha venido haciendo al Congreso. Este es tal vez el séptimo exhorto que le hace al Congreso en esta materia, porque se trata hay muchos aspectos aquí, como el caso de los menores, cómo es que se puede admitir el consentimiento sustituto en el caso de los menores, en qué circunstancias, sí, cuáles serían las exigencias para que sea válido, para que sea admisible. Son aspectos que debe regular el legislador. Doctor Lizarazo, sé que al interior de la Corte tuvieron una
discusión además muy interesante y muy bonita sobre la dignidad del ser humano. ¿A qué conclusión llegaron ustedes para incluir esas enfermedades terminales que, como hemos venido diciendo a lo largo de la mañana, pues realmente, perdón, las enfermedades incurables, ¿no? Que realmente no son terminales, porque una persona con un Alzheimer, como decíamos, puede vivir muchos años sin dolor, más que quizás el dolor físico y el dolor psíquico de su familia, ¿no? ¿Por qué llegaron a la conclusión de que se debía extender hasta allá? Bueno, la Constitución consagra la dignidad humana y es una de las bases en que se edifica la República, consagrada en el artículo 1 de la Constitución, y consagra también el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y la Corte entonces, a partir de esos fundamentos constitucionales, ha concluido que en el marco del respeto por la dignidad humana, y esto es fundamental en la decisión, la idea es que no puede obligarse a una persona a seguir viviendo cuando padece una enfermedad grave e incurable que le produce intensos sufrimientos, y que esa persona de manera autónoma adopta la decisión de terminar su existencia ante condiciones que considera incompatibles con su concepción de una vida digna. Es el respeto, digamos, del pluralismo, de la autonomía, de la decisión de la persona de terminar con una vida que no considera digna. Y esa es, digamos, la razón fundamental, ese es el fundamento, la ratio de la decisión de ampliar no solamente a los casos de enfermedades terminales, sino a esas otras hipótesis que contempla el artículo 106 del Código Penal. Señor presidente de la Corte, una de las novedades de esta decisión es que hablan ustedes no solamente de enfermedades físicas, sino de enfermedades psíquicas no terminales, pero que igual generen dolor o sufrimiento agudo para los pacientes. Y cuando uno habla de enfermedades psíquicas, pues como lo decía Darcy, inmediatamente piensa en el Alzheimer. Pero además de enfermedades con el Alzheimer, ¿ustedes a qué se refieren concretamente para entender? No, digamos, la Corte lo que hace es entender que la regulación digamos que trae el artículo 106 del Código Penal se refiere en general a sufrimientos, a intensos sufrimientos, y no hace la distinción entre sufrimientos físicos o psíquicos. Y la Corte lo hace explícito, digamos, en el sentido de que cabrían eventualmente, pero en todo caso, pues son situaciones que debe valorar un médico, que debe establecer o un cuerpo médico o un cuerpo interdisciplinario, como en algunos casos ocurre, y serían los llamados a diagnosticar o a determinar que efectivamente existe un sufrimiento insoportable, intenso, y que además es irreversible, que es incurable, y que eso por una parte, digamos, desde el punto de vista de la medicina, pero por la otra está el consentimiento libre e informado del paciente. El paciente tiene que conocer, los médicos están obligados a suministrarle toda la información sobre los paliativos, sobre la posibilidad de recuperarse, sobre los tratamientos terapéuticos que pueden ser aplicados. Es decir, debe el paciente conocer absolutamente todas las posibilidades de seguir viviendo, en qué condiciones, o posibilidades de curarse, o mediante tratamientos paliativos, hacer, digamos, soportable esos sufrimientos, y será el paciente el que toma la decisión. Doctor Lizarazo, el tema es muy sensible y ha tenido también unos efectos políticos. Usted mismo lo ha mencionado. Le han pedido en 7 oportunidades, al menos al Congreso, que legisle sobre la materia y no lo ha hecho hasta ahora. Pero apenas se conoció el fallo o la decisión que tomó ayer el tribunal, la Corte, el Congreso, algunos congresistas, sobre todo de derecha, están diciendo que ustedes están legislando y están invadiendo la órbita del Congreso. ¿Qué le responde? ¿Por qué ese choque entre Congreso y Corte? Sí, es una tensión inevitable en todos los estados constitucionales que tienen cortes constitucionales.
pues que cumplen un papel, digamos, de legislador negativo o de ejercer control sobre la constitucionalidad de las leyes, es inevitable que haya tensiones de esa naturaleza. Y la Corte tiene claro que es el Congreso como representante, como institución de la representación democrática por excelencia, el primer llamado a regular estas cuestiones que son tan sensibles para la sociedad colombiana. Y por eso lo que hace la Corte es exhortar al Congreso para que sea el Congreso el que regule, el que legisle sobre estas materias. Pero indudablemente a la Corte, como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, le corresponde examinar la legislación y asegurar de que la legislación debe ser leída conforme a la Constitución. Ese es uno de los grandes cambios de la Constitución del 91, el carácter normativo de la Constitución, es decir, la vinculación jurídica, el carácter vinculante de la Constitución, y eso lleva entonces a la Corte, al confrontar las leyes con la Constitución, a establecer, a hacer una lectura de la disposición legal, como en este caso el artículo 106 del Código Penal, a la luz de la Constitución, para establecer que el legislador no puede penalizar conductas cuando median este tipo de los elementos que establece la Corte, la voluntad de la persona, la voluntad autónoma conforme a su dignidad, conforme a sus derechos consagrados en la Constitución, a vivir dignamente, que incluye el derecho a morir dignamente. Entonces, esos son los límites que establece la Constitución y los señala la Corte en la sentencia, pero obviamente ahí queda un margen muy amplio que debe ser regulado exclusivamente por el legislador. Por eso cuando me hacen preguntas ya de detalle, claro, pues no le corresponde a la Corte responderlas. No se puede, no le corresponde. Señor magistrado, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos, por ayudarnos a entender el alcance de esta determinación, de esta decisión histórica en Colombia. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes, Carlos, y demás miembros de la mesa.